En este domingo 32 del tiempo ordinario, la liturgia nos presenta un texto del Evangelio de San Marcos que está al final del capítulo 12. Se trata de un texto conocido en el que el evangelista San Marcos nos presenta dos personajes totalmente opuestos y contrarios. Por una parte, nos habla de los escribas y cómo Jesús describe el comportamiento de estos escribas. Y por otra parte, por el contrario, nos presenta el Evangelio aquella escena de una pobre viuda que echaba una limosna pequeña, insignificante, en el templo. Y cómo esta pobre viuda es alabada por Jesús delante de sus discípulos. Comienza el Evangelio con esta frase: y él, instruyéndoles, les decía: cuidado con los escribas. Los pone en guardia a sus discípulos Jesús frente a los escribas. Es verdad que poco antes nos ha narrado el Evangelio de San Marcos ese elogio que Jesús hace de aquel escriba que le pregunta cuál es el mandamiento principal de la ley de Dios. Y ante la respuesta conveniente, justa y además generosa de un escriba, Jesús lo elogia y le dice: no estás lejos del reino de los cielos. Pero aquí Jesús se refiere a un comportamiento que tal vez estaba bastante difundido en la época entre aquellos escribas. Eran expertos en la ley de Moisés y también estudiosos de la escritura, y se dedicaban a la enseñanza, a la interpretación de la escritura y también a dar consejos sobre cuestiones jurídicas que afectaban a tantas personas. Justifica Jesús esa afirmación suya, ese poner en guardia a sus discípulos frente a los escribas, diciendo estos motivos. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. No está claro muy bien qué tipo de ropas utilizaban. Tal vez se vestían con un tipo de ropas semejantes a los sacerdotes del templo, con amplios mantos, tal vez con adornos, con toda una serie de detalles ornamentales excesivos, tal vez de gran ostentación. Cuando rezaban se cubrían con una especie de velo, como muchos judíos, y tenían en esos mantos y en esos velos toda una serie de flecos y de adornos que denotaban su autoridad, su importancia, su distinción. Y también se narra cómo, incluso en un libro importante de interpretación de la ley de Moisés, como es el Talmud, se explica cómo tiene que ser el saludo que hay que dar a los escribas cuando se les encuentra en las plazas, en el mercado. Exigían un saludo de una manera con, concreta, como dando a entender que era necesario destacar y advertir y tener en cuenta esa autoridad de la que estaban revestidos. Y añade Jesús un tercer motivo: buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Las sinagogas, el lugar más importante, destacado, se encontraba prácticamente en el centro, debajo del ambón donde se leía y se proclamaba la palabra de Dios, y justo enfrente de un armario importante donde se conservaban todos los rollos que contenían los libros de la Sagrada Escritura.
Y también, según cuentan algunas fuentes, cuando algún miembro de la comunidad judía hacía un donativo importante, de gran importancia, entonces se le reconocía públicamente delante de toda la comunidad reunida en la sinagoga, colocándolo precisamente en un lugar destacado. Y los primeros puestos en los banquetes, eh, el orden, por decirlo así, el protocolo que se seguía en aquella época, evidentemente los puestos más importantes estaban a la derecha del anfitrión, del que organizaba ese banquete o esa comida especial. Y de hecho, posiblemente los escribas eran personajes de gran respeto, de gran distinción, y muchos invitaban a escribas a esos banquetes para así realzar todavía más la importancia de ese banquete y del anfitrión que había conseguido tener entre sus comensales algún personaje importante, algún escriba, a alguien con autoridad religiosa. Y posiblemente era también fácil ver cómo Jesús en otras parábolas veía y lo explicó después en una parábola del banquete organizado por uno de aquellos personajes importantes, viendo cómo se golpeaban, se codeaban para estar en los primeros puestos, ¿no? Intentar colocarse en los puestos más importantes. Y en la parábola Jesús entonces eh, fustiga con dureza ese comportamiento. Entonces habla de la humildad, de sentarse en el último puesto para que entonces venga el dueño de la casa y te haga sentarte más adelante en un puesto de más importancia. Y termina esta descripción de este comportamiento inicuo, injusto, realmente corrompido de los escribas, con ver un comportamiento todavía más desagradable y más injusto. Y es en el que llegan incluso a abusar de esa posición de autoridad que tienen para aprovecharse y extorsionar incluso a las personas más débiles, más indefensas, como son las viudas. Dice así Jesús: y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Los escribas no podían recibir una paga, un sueldo por su enseñanza y por sus consejos legales. A lo sumo recibían donativos, algún tipo de ofrenda y de limosna incluso. Y entonces es posible que en aquella época dar una donación a un escriba era considerado como un acto meritorio de piedad. No se sabe bien a qué se refiere Jesús al decir que devoran los bienes de las viudas. La expresión es muy fuerte porque da idea de una voracidad, o sea, de algo insaciable, de un dejar sin nada a las viudas, que son de por sí en aquella época las personas más indefensas porque no tienen ayuda de nadie, porque incluso la herencia del marido no la reciben ellas, sino que pasaría a los hijos varones y si no a las hijas mujeres y si no a un hermano, nunca lo recibiría ella. Por lo tanto, ella dependía siempre y si no tenía hijos, todavía estaba en una situación de indigencia mayor. Y por lo tanto, ese devorar los bienes de una viuda, esa voracidad con la que los escribas se ensañaban y
desposeían de todos los bienes a viudas y a huérfanos, gente indefensa, da idea de la maldad y de la dureza del corazón con que muchos de estos escribas se comportaban y que a Jesús le conmueve en el corazón y le llena de indignación. Tal vez estos abusos de los escribas es lo que justificó esa expresión de Jesús sobre el templo, que lo habéis convertido, decía, en una cueva de ladrones. Las viudas y los huérfanos tenían una protección especial durante el judaísmo. Hay muchos textos en el Antiguo Testamento que hablan de la necesidad de proteger a las viudas, de socorrerlas, de atenderlas, de defenderlas, de no causarles ningún quebranto y ningún daño, porque es Dios el que vela por ellas. Decía el libro del Deuteronomio: no defraudarás el derecho del emigrante y del huérfano, ni tomarás en prenda las ropas de la viuda. El profeta Isaías: lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones, para oprimir a los pobres en el juicio y privar de su derecho a los humildes de mi pueblo, haciendo de la viuda su botín y despojando a los huérfanos. Son palabras durísimas de los profetas. O esta otra del profeta Jeremías, en la que le pide Dios al profeta Jeremías que se ponga en la puerta del templo, algo parecido a lo que ocurre en este pasaje del Evangelio, y que proclame allí lo siguiente: escucha, Judá, la palabra del Señor, los que entráis por esas puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor del universo, Dios de Israel: enmendad vuestra conducta y vuestras acciones, y habitaré con vosotros en este lugar. No os creáis seguros con palabras engañosas repitiendo: es el templo del Señor, el templo del Señor. Si enmendáis vuestra conducta y vuestras acciones, si juzgáis rectamente entre un hombre y su prójimo, si no explotáis al forastero, al huérfano y a la viuda, entonces habitaré con vosotros en este lugar. ¿Creéis que es una cueva de bandidos este templo dedicado a mi nombre? Atención, que yo lo he visto, oráculo del Señor. Son palabras del Señor de una gravedad y de una urgencia y de una fuerza increíble, estas del profeta Jeremías, como también las del profeta Ezequiel y tantos otros profetas. Estos escribas entonces están con su conducta pervirtiendo lo que es la santidad del lugar santo por excelencia, que es el templo de Israel, donde Dios habita, porque el templo es la morada de Dios entre los hombres, en medio de su pueblo. Y por lo tanto Dios no permite estas conductas y este comportamiento de injusticia, de una injusticia que clama al cielo. Y Dios lo ve, y por eso Dios, a través de los profetas, fustiga estas conductas, las recrimina y al mismo tiempo anuncia un arrepentimiento para convertirse, para que Dios no tenga que llevar a cabo ese arrepentimiento, ese castigo. Termina esta descripción que hace Jesús diciendo que aparentan largas oraciones, tal vez para, de alguna manera, justificar esa voracidad en apropiarse de los bienes mediante largas oraciones, o tal vez para así, mediante ese comportamiento piadoso, ostentoso en definitiva,
artificial, muy postizo, de alguna manera presentarse con una autoridad moral, una autoridad religiosa y espiritual todavía mayor, y así entonces poder justificar todas esas tropelías y esas injusticias. Es un comportamiento, el de los escribas, que está basado única y exclusivamente en la ostentación, en el buscar la vanidad, la vanagloria, el pretender de alguna manera presentarse con una justicia exterior, con una bondad exterior, amplios ropajes, puestos de honor, distinción, separados del resto del pueblo, porque ellos son más altos, más sabios. De hecho, habían realizado toda una carrera antes de convertirse en escribas. Antes de los 45 años no se podía. Después de mucho estudio, después de cursar toda una preparación importante, y a los 45 años se les imponía las manos para significar que recibían el espíritu de Moisés, y entonces así ya poder juzgar, poder realizar toda esa labor de asesoramiento, de consejo, de interpretación de los textos sagrados. Frente a ese comportamiento de los escribas, Jesús ahora se presenta en el templo, sentado enfrente del tesoro, donde los israelitas iban echando sus limosnas y sus donativos. Y aquí el Evangelio de San Marcos nos presenta otra figura completamente distinta y opuesta, contraria, eh, lo más contrario que hay a este comportamiento que ha descrito antes de los escribas. El tesoro del templo se encontraba en el atrio de las mujeres, que era el primer atrio que había en el templo, y de ahí se pasaba al atrio de los hombres, que es donde estaba el altar de los sacrificios y el santuario, el lugar más sagrado, que estaba en el lugar más recóndito, más interior en el templo. Allí en el atrio de las mujeres había colocadas en separadas 13 cestas, 13 lugares donde se echaban los donativos. Tenían una forma curiosa, porque tenían una forma de trompa de bronce, de metal, de tal manera que los israelitas piadosos iban echando sus limornas, sus donativos al templo, que era obligatorio. De hecho, en el Evangelio aparece como Jesús también tiene que dar esa limosna, ese impuesto, porque todo israelita tiene obligación a partir de una edad ya de dar ese impuesto al templo. Y echando el donativo, echando la limosna, el dinero en esos lugares que eran esa trompa de bronce, pues es fácil imaginar el ruido que harían cuando echaban unas sumas de dinero importante, de monedas abundantes, y entonces sonaría realmente de una manera grande, ostentosa, que seguramente haría que más de uno volviera la cabeza para fijarse en ese ruido, ¿no? En quién era el que había echado tanto dinero, como en alguna ocasión se ve en algún lugar a alguien que le ha tocado un premio en una máquina de estas de juegos y empiezan a caer monedas continuamente, provocando un poco la sorpresa y la admiración. El lugar donde se echaban las limosnas estaba totalmente ordenado por distintos motivos, es decir, había unos cepillos para recoger las limonas que iban a la leña, otros al sacrificio de animales, otros, es decir, distintas cosas. Y el último, el 13, era el destinado a las donaciones voluntarias, sin especificar. Aquí se nos presenta entonces una mujer
viuda y pobre que se acerca a estos cepillos y entonces echa 2 monedas. Jesús estaba sentado enfrente y dice el Evangelio observando a la gente que iba echando dinero. Jesús estaba fijando y muchos ricos echaban mucho, dice el Evangelio. Y se acercó una viuda pobre y echó 2 monedillas, es decir, un cuadrante. Un cuadrante es la moneda más pequeña, prácticamente insignificante. Una moneda que si caía al suelo nadie se agachaba para recogerla. Y dice el Evangelio que Jesús llamó a sus discípulos y les reclamó la atención. Es una expresión para decir, no estéis fuera, no os disperséis, porque aquí hay algo importante que os quiero decir, esto es algo fundamental. Y entonces les dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Esta viuda especialmente es un ejemplo también de esos escribas, de esas autoridades religiosas del templo que devoran los bienes a las viudas. Esta mujer ha dado todo lo que tenía para vivir. Ciertamente se le podía haber ahorrado dar esa limosna, porque lo necesitaba ella para vivir. Por lo tanto, aquí hay veladamente un ejemplo de denuncia de Jesús hacia una práctica religiosa equivocada. La adoración, la limosna, hay que darla a quien pasa necesidad, no al revés. No es el que pasa necesidad el que tiene que dar limosna. Sin embargo, aquí hay algo más que una simple denuncia. Jesús no se expresa solamente así, de esta manera, para denunciar una cuestión de injusticia social. Hay mucho más también. Ciertamente, Jesús hace una denuncia de injusticia. Lo ha hecho antes con el comportamiento, narrando el comportamiento de los escribas, pero aquí hay algo más. En todo este Evangelio nos encontramos con 2 miradas. Está por una parte la mirada de los escribas. La mirada de los escribas que buscan la apariencia está dirigida hacia la gente que observa. Lo que les preocupa a ellos es la gente que mira, para que sientan admiración. Quieren provocar esa admiración. Quieren suscitar el reconocimiento de esa autoridad y de esa posición alta y elevada que tienen. Estos escribas viven de la apariencia, y buscan y viven de la mirada de los demás. Es lo que ellos están buscando y es lo que ellos necesitan y ellos viven de eso. En cambio, en el otro pasaje nos encontramos con la mirada de esa viuda pobre. Ella no mira a la gente, porque si mirara a la gente su comportamiento provocaría indignación, seguramente. El poco dinero que ha echado, cómo se atreve a echar tan poco dinero. Ella, su mirada está dirigida a Dios. Ella mira a Dios. Ella vive de la mirada de Dios. No vive de la apariencia, no vive de la ostentación, no vive de lo que los demás piensen, de lo que los demás digan, no viven del aplauso, del reconocimiento, de los parabienes, de lo que los demás puedan elogiarla.
ella solamente busca y vive de la mirada de Dios. Pero también hay una tercera mirada, que es la mirada de Jesús. La mirada de Jesús que dice en el Evangelio que estaba sentado frente al arca, al tesoro del templo, observando lo que la gente echaba. Jesús mira, Dios nos mira. Y entonces nosotros tenemos que aprender a mirar como Dios mira. Tenemos que aprender a ver como Dios ve. Tenemos que también purificar nuestros ojos, llenarlos de fe, agrandarlos, para ser capaces de mirar más allá de la superficie, más allá de las apariencias. No podemos detenernos en las apariencias, tenemos que ir al corazón, tenemos que ir más allá. Aprender a ver, aprender a mirar como Jesús mira. Por eso este pasaje está colocado al final del capítulo 12, por lo tanto ya antes del capítulo 13 en el que Jesús pronunciará esos discursos escatológicos del final del templo. Cuando los discípulos inmediatamente después de esto le dirán a Jesús: Maestro, ¿has visto la hermosura de este templo, la belleza de la piedra, la grandeza de los exvotos que hay? Y Jesús dirá: no quedará piedra sobre piedra. Es la mirada de los discípulos que también solamente se fija en la apariencia, en lo exterior, en la belleza del edificio, en lo grande que es, en lo hermoso, en lo majestuoso. La mirada de los discípulos que contrasta también con la mirada de Jesús, y Jesús les dice: no quedará piedra sobre piedra, porque al final todo esto es materia, esto se queda en la tierra, porque al final el verdadero tesoro está en el cielo, es decir, se atesora aquí en la tierra para el cielo. Lo que se queda aquí no vale la pena. Por eso hay que poner el corazón en lo que de verdad vale la pena, en ese amor y en esa entrega. Y entonces se entiende que este pasaje de la viuda pobre esté colocado poco antes de narrar la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Es como el último pasaje del Evangelio para darnos entrada a la pasión de Cristo, al misterio pascual de Cristo. Es como si Jesús quisiera decirnos: mirad, en esa viuda pobre yo me siento reflejado. Ella expresa con su vida lo que yo voy a hacer. Ella lo ha entregado todo, lo ha dado todo. Y yo me voy a dar totalmente en la cruz. Yo voy a entregarlo todo. Es lo que Dios ha hecho. Dios nos ha dado todo, nos ha dado a su propio Hijo. Nos lo ha entregado. Por eso el apóstol San Pablo dirá: y Dios, que siendo rico, se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. Dios se hizo pobre, es decir, se hizo hombre, y hombre además que cargó con el pecado, hombre despreciable, para así enriquecernos a nosotros con esa pobreza que él había asumido. ¿Quién se fija ya en el esplendor del templo? Y en cambio Jesús elogia a esa viuda pobre. ¿Quién es hoy más importante en el mundo? ¿Los que cuentan, los que tienen dinero, los que tienen poder, los que tienen ambición, los violentos, los que tienen la fuerza, los que condicionan la vida de multitudes? ¿Quiénes son los más importantes en la Iglesia? Los santos. Los santos son los más importantes, porque son los que han entregado su vida a Cristo, porque son los que lo han dado todo por Cristo y son los que han dado todo por amor a Cristo. Estos son los más importantes, los santos, aquellos que han buscado en todo momento unirse a Cristo y no buscar la apariencia, no vivir de apariencia, no vivir de ostentación, no vivir de cosas que no vale la pena, porque lo único que nos importa es la mirada de Dios. Señor, ayúdame a entender, ayúdame
a verme como tú me ves. Ayúdame a mirar a los demás como tú los ves. Y ayúdame a ver mi vida como tú quieres que sea.